¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén bien. Video cortito, o pretende ser cortito, no es la charlita que vengo prometiendo grabar, sino que bueno, voy leyendo comentarios, voy leyendo mensajes y nada, le hablo directamente y expresamente a MHC Tools, quien bueno, ha demostrado que de tester de herramientas tiene muy poco, al menos en mi experiencia. Eh, si es que verdaderamente se muestra dichoso y satisfecho porque rompió una herramienta apretando un tornillo, quiero que sepan que yo desde que vi ese contenido, lo que menos me importó es que la herramienta se rompa apretando un tornillo. Eso puede pasar en cualquier herramienta. Yo he roto cada herramienta de Ruchi, la llave de caños, premium, espectacular, lo mejor que le pudo pasar a la industria de las llaves para caños. Yo la he roto apretando 8 roscas de 1 pulgada. Pero bueno, MHC Tools, yo te lo digo directamente, no me ando escondiendo en indirectas, o al menos mis múltiples personalidades o mis problemas esquizofrénicos me lo hacen saber así, dado que cada publicación, cada comentario que uno hace, vos inmediatamente subís a modo respuesta, o al menos vuelvo a repetir, eso me indican mis enemigos imaginarios, a cosas que comentamos entre Gregorio, Miguel y yo. Yo te invito a, no estás bloqueado en ningún lado, yo te invito a que respondas directamente o en tu canal, inmaculado e intachable, que no querés ensuciar por nada, a que respondas con mi nombre, mi apellido. No hago esto extensible ni a Miguel ni a Gregorio, la cosa es conmigo. Yo cuando se te rompió el destornillador, la verdad que lo que menos me preocupó y me importó es que se haya roto un destornillador en el primer uso, sino que sentenciaste a una herramienta, y digo sentenciaste no en el mal sentido, diste tu punto de vista sobre a qué segmento corresponde esa unidad, ubicándola en un segmento profesional. Bueno, yo también suelo ubicar herramientas en distintos segmentos de calidad, pero para eso no pongo un solo tornillo. Pasan horas y horas de trabajo. No constante, no en un día, pero se va pasando a lo largo de la semana y te das cuenta, te sorprendes habiendo utilizado en forma profesional una herramienta que quizás en su blister, en su packaging, la venden como hobbyista. El caso de Bremen que intentás mostrar, que intentás hacerme quedar como un gil, o bueno, quizás tus palabras lo que menos estén orientadas a un tipo como yo o a mí, pero cada vez que das esas explicaciones para chicos de 5 años, me siento zarpado, no te voy a mentir. En Bremen sabemos que existe Bremen House, sí, y en el blister dice uso hobbyista. Vos simplemente repetís lo que dice el blister, el packaging, la cajita o lo que te dicen las marcas que te lo mandan. Me llama mucho la atención que se te haya roto una herramienta que en teoría vos pagaste y no se te haya roto ninguna de las porquerías que te mandó Durol, por ejemplo. ¿Será raro o quizás no mostraste algunas? No sé. Pero como sé que mirás todo, habrás visto que Gregorio compró una francesa. Yo la podría comprar también y hacer yo exactamente lo mismo. Ponerla a trabajar y ver cuándo se parte. No tiene sentido. No tiene sentido porque me doy cuenta que la gente lo que le interesa es el contenido
visual, o sea, se entretienen viendo pase lo que pase. Hay pocos amigos y generalmente están en mi canal, porque en el tuyo lo miran otro tipo de personas, otro tipo de público, más ameno a vos, más afín a vos. Todos chetos, con Nipex, con Shinelock y todas esas marcas que vos mencionás. Quiero que sepas que para mí careces de conocimientos técnicos, tengas el concepto mío que quieras, no me importa demasiado. Yo sí lo digo, tampoco me debería importar demasiado, pero como tipo de taller, tipo de obra, tipo que prueba herramientas, tipo que usa herramientas, tipo que da la cara y mucha gente compra en base a lo que uno dice, la verdad que siento que no tenés la capacidad para mostrar una herramienta de las características o las condiciones del obrero de a pie. Sí podrás hablar mucho de tu marca para la que trabajás, que te sabes cada uno de los nombres, modelos y detalles de la herramienta. No discuto la calidad, no porque sepa que son buenas, la verdad no me consta. Sé que tienen buena reputación, pero yo nunca he usado nada Hilti. Lo más cerca que estuve de una herramienta Hilti, quiero que sepas que fue en tu casa, en tu taller, en tu laboratorio. En tu laboratorio o en tu estudio o como le llames, a tu galpón. La verdad, que se te haya roto el destornillador no es una muestra de transparencia, es una muestra de inoperancia y es una muestra de ignorancia. Para poder clasificar a una herramienta como profesional, industrial, hobbyista, deberías pasar al menos un par de horas de uso con la herramienta y no simplemente poner un tornillito y leer lo que dice el blister. Soy un convencido que vos estabas seguro que eso no iba a pasar. Que eso no iba a pasar. Así que nada, tené cuidado ahí en la comunidad que tenés, que a veces hay gente que le gusta andar llevando y trayendo. Y muchas de las cosas que andan llevando y trayendo, yo las tomo como de quien viene, pero no como de quien viene de vos. Porque en cierta forma pienso que algunas cosas no tenés la capacidad de pensarlas o reproducirlas. Otras sí. Lo tomo como de quien viene en el sentido de quien trae la información. Porque eso de jugar al doble agente no está bueno. Yo no necesito doble agente para nada. Te invito a que comentes en este video, te invito a que hagas un video en tu prestigioso e inmaculado canal. Pero bueno, no te sientas dichoso o experimentado o transparente sería la palabra, por haber roto un destornillador en el primer uso y mostrarlo, porque ese destornillador, según declarás, lo pagaste. Bueno, eso está bien, es como nos puede pasar a mí, a Gregorio o a cualquier otro canal que rompa una herramienta que pagó uno. Ahora qué extraño que ni Durol ni ninguna de las que te mandan se rompan. La verdad, si pasó o no, no lo sé, pero no lo mostraste. Así que nada, yo lo único que te digo es que no me caes bien, me pareces un terrible salchicha, pero bueno, nada, somos universos distintos. No me hago eco de lo que reproducen que decís sobre mí, porque verdaderamente lo tomo como de quien viene. Algunas cosas sí, porque me dan la pauta de que las sabés. Pero bueno, nada, simplemente quería hacer este video corto, cortito, largo, porque me preferiría que en lugar de tirar indirectas, como cuando estabas haciendo lo que estás haciendo y no sé qué o dónde,
dijiste, para los que tienen dudas o preguntan, descreo que alguien tenga dudas o pregunte, simplemente te hiciste eco de los comentarios que generalmente tenemos con Gregorio y Miguel acá en el canal. Quizás sí, 52.000 personas dudaban de lo que vos estabas haciendo. Pero bueno, nada. Siempre que de este lado hay una duda, del tu lado hay una respuesta, o al menos así lo considero yo. Yo los tubos Durol los tuve en mis manos en una ferretería en José Cepaz. Los iba a comprar para poder criticarlos. Ya no lo hice por dos motivos. Uno, me parecía que se podía considerar demasiada saña contra vos, por ende, contra la marca que estás intentando posicionar. Pero fundamentalmente, no sé si dije fundamentalmente en la primera, pero era importante también eso, que no sientas como que me interesa lo que mostres. Estoy con ganas de comprar tubos para mi taller y nada más. Los compro de alto impacto, no porque los use de esa forma, sino porque tienen más resistencia al torque y al trato que uno le da en determinadas circunstancias. Pero yo tuve en mis manos, vuelvo al punto, los tubos Durol de alto impacto que vos mostraste tímidamente en alguna foto, o en un video cuando te llegó el billetazo de herramientas. Bueno, yo los tuve en mis manos y no podía creer que esa calidad sea Durol. Entonces pregunté en la comunidad, que vos quizás lo tomaste como sorna, si ya había estado la prueba de esos tubos, como para ver qué resultado dieron, porque verdaderamente, como dije, no los compré nada más que por no, por una cuestión de que no pienses que me interesa probar o refutar lo que vos digas, sino que también me parecían un poco excesivos para la calidad, la mala terminación y lo blandito que parecían. Un tubo de alto impacto es otra cosa. También habrás leído que una llanta donde vos probaste ese tubo en respuesta, esto tomalo como de quien viene, el esquizofrénico que vos decís que soy. Mis enemigos imaginarios o mis múltiples personalidades me hacen saber que eso fue en respuesta a mi publicación. Bueno, las llantas no se aprietan con pistola de impacto, llevan un torque controlado. Vos dirás, en las gomerías lo hacen así, las gomerías sabrán. Si sos un tipo que sabe, sabrán por qué lo hacen y qué quieren y por qué. Si sos un tipo que sabe probar herramientas, sabrás que las llantas, más que tengan asiento cónico en las tuercas, que son su mayoría, llevan un torque controlado. No te digo que es algo para hacer con un torquímetro, porque hasta la madre de mis hijas cambia la rueda de un auto. Pero si uno quiere darle un marco de seriedad a esto que venimos haciendo, estaría bueno que un tubo de impacto lo pruebes en algo que verdaderamente amerite el uso de un tubo de impacto. Vos dirás, la verdad no tengo dónde probar, yo no me dedico a eso. No hubieses agarrado tubos de impacto para probar, le hubieses dicho que te manden tubos comunes. Pero bueno, son problemas tuyos. Yo lo que te quería decir, te quería volcar, dado que me siento zarpado más de una vez por vos, tu altanería, tu soberbia, tu estoy un escaloncito más arriba, la gallina de arriba que haga la de abajo. No me cabe, no me cabe, porque yo siempre fui el mismo croto. Yo siempre fui el mismo croto y todo lo que hay acá lo pagué yo y se han fallado, se han roto, han durado, nada, siempre por la derecha. Y bueno, seguí en la tuya, yo voy a seguir en la mía, pero tratá de que no me sientas zarpado. No es amenaza, no andes llorando, no te andes haciendo la víctima ni nada.
No es amenaza ni nada, pero yo te prometí que cada oportunidad que tenga en refutarte técnicamente, que debería ser una eminencia vos técnicamente, asesorás gente en las minas, está bien, estás con los petroleros, o sea, nada. Yo lo que sé o lo que interpreto es que llegaste a donde estás con el canal, que me parece perfecto, eh, por, por dos o tres cuestiones. Primero, que es un canal prolijo, entonces eso da cierta confianza. Un tipo que tiene que elegir la compra de una herramienta, ver un negro, como decís vos, en su taller mostrando la herramienta, a un tipo serio ahí mostrando, por ahí le despierta más confianza. Después, los fierros que tenés, los fierros me refiero a herramientas, cualquiera que lo ve dice, este tipo sabe un montón y nada. El tornillo que pusiste, donde se te rompió el destornillador, lo pusiste para el orto. La cabeza hizo tope en la madera de arriba y seguías apretando con el tornillo de abajo, con la roja en la